Devin. Usted había mencionado que es como autolimitada, que pasa desapercibida y que no Sí. hace como una infección importante, pero que si lo llega a hacer como que sería un daño a nivel hepático. Sí, mira. Primero te decía que el 90% le dan síntomas como muy generales y se desaparecen. Pero el otro 10% puede tener síntomas muy generales. Llega a la sangre, dolor muscular, el de la pantorrilla típico. Y bueno, el otro que estaba comentando tú incluso, el del hígado que te da ictericia. Y a lo mejor algún síntoma también urinario puede presentar. Que puede, mucha gente lo confunde con infección de orina, ¿eh? Ah, ok, Ujú, gracias. ujú. Bien. Bueno, a mí no me gusta hablar más de una hora, ya llevo una hora. Mire, Hirobechi es bien fácil. Bien, Hirobechi es bien directo. De Leptospira, si yo saco una pregunta, la voy a sacar de la transmisión por si acaso. A mí siempre es importante que ustedes sepan cómo se transmite. Y si no le pongo de transmisión, le pongo una del síndrome de Weil. Entonces, de Hirobechi, siendo muy directo y llano, el Hirobechi se manifiesta muy parecido al COVID severo. ¿Eh? Y el Hirobechi es una de las principales causas de neumonía en pacientes que están inmunocomprometidos, particularmente VIH. Bien, eso es de inicio lo que puedo decir. Entonces, a nivel de microbiología, el Hirobechi es un hongo y ha pasado como por 3 nombres diferentes. Hay gente que todavía le llama Pneumocystis carini. Es el nombre que tenía antes, pero el nombre real, el de ahora, es Pneumocystis jirovecii, un hongo, y como todos los hongos, entonces, va a tener beta-glicano en su pared, pero recuerden que la bacteria en la pared lo que más tiene es peptidoglicano. Siempre hablamos de que la gran positiva tiene más que la gran negativa, sí. Los hongos típicamente tienen a nivel de su pared el gosterol, pero este particularmente no tiene el gosterol, sino que tiene colesterol. Bien, eso es a nivel de micro. Yo no lo voy a preguntar por si acaso. Eso es básicamente viendo cómo se replica, cómo se multiplica el hongo. Y bueno, la parte epidemiológica. Es un hongo que se transmite, es un hongo que está en el pulmón. Por lo tanto, si está en el pulmón, la transmisión va a ser por vía respiratoria, nada del otro mundo. Y bueno, se entiende incluso que todos nosotros, desde que somos muy pequeños, ya adquirimos ese hongo en nuestro cuerpo y vive con nosotros incluso. Entonces se plantea que nosotros, si entramos en un estado de inmunocompromiso, ese hongo que está andando con nosotros a cada rato en todos los lugares, eh, nosotros no podríamos combatirlo porque no tenemos defensa y ahí entonces que nos da neumonía. Es decir, que el Girovechi es muy típicamente asociado a pacientes que están inmunocomprometidos. Y el principal estado de inmunocompromiso que se asocia al Girovechi es el VIH. Miren entonces lo mismo como ocurre, la patogénesis de esa enfermedad. Y bueno, los síntomas yo le digo a ustedes que es muy de COVID. Es decir, es literalmente el COVID, pero cuando el COVID da neumonía. Entonces va a tener fiebre, tos, puede tener la disnea. Y eso pasaba también con los pacientes que nosotros vimos cuando tenía COVID. Los pacientes cuando tenían neumonía por COVID, nosotros veíamos que saturaban bien. Es decir, tenían 98, 99 de saturación de oxígeno cuando tú le pones el oxímetro. Pero cuando tú lo pones a caminar, el paciente se sofoca y desatura muchísimo. De una vez la saturación baja a 60. Eso también pasa con el Girovechi. La parte de la desaturación y la disnea cuando el paciente se moviliza. Bien. Entonces, este es relativamente raro que tenga manifestaciones fuera del pulmón. Eso podría ser una diferencia si lo comparamos con el COVID. Y bueno,
Creo que hay imágenes acá adelante, la ponemos ahora, para que vean realmente que el COVID y el Hirovechi se parecen bastante en cuanto a los síntomas. El examen físico del paciente va a tener datos ya como de una neumonía pues importante, una neumonía que tiene lo de la taquicardia, taquipnea, va a desaturar al paciente y cuando yo lo ausculte voy a escuchar crepitante como todas las neumonías. A nivel del laboratorio, los laboratorios esenciales en el contexto de Hirovechi sería la LDH, que está muy alta, el beta-glicano, que no es específico del Hirovechi, sino que cualquier hongo puede darlo positivo, pero bueno, es útil, porque si el beta-glicano está negativo, hace que sea muy poco probable que tenga la infección por Hirovechi. Desde ahora le digo, yo quería hacer un beta-glicano en un paciente inmunocomprometido en la plaza, cuando yo estuve allá la última vez, hace varios meses. Y me dicen que es una prueba que se manda fuera del país. Yo digo, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Porque quiero hacerla para saber si hay probabilidad de tener un giroveche en mi paciente. Y me dijeron que costaba como $400 y que el seguro no lo cubre. Yo digo, no, está bien, yo se lo trato entonces. No sé si lo tiene, pero como podría tenerlo, tenemos que tratarlo. Nosotros, lamentablemente, en República Dominicana no tenemos métodos de diagnóstico para el girovechi. No tenemos. Entonces, solamente por clínica y por factores de riesgo lo tenemos que tratar. Porque los métodos de diagnóstico idóneos sería el beta-glicano que te sirve para saber si como un predictor negativo, yo suelo decir que un dímero D, viene siendo como el dímero D de tromboembolismo, así el beta-glicano para el girovechi. Los cultivos que realmente casi nunca crecen, cultivo. Y bueno, el lavado broncoalveolar es bastante bueno, pero se hace por PCR. Y nosotros en el país no tenemos PCR de girovechi tampoco. Aquí en España sí lo hacen. Le hacen el beta-glicano y le hacen PCR a las muestras pulmonar para saber si tienen girovechi. La biopsia no, la biopsia puede ayudar, pero eso ya sería para que el patólogo te diga si ve estructuras parecidas a girovechi. Entonces la imagen, no vamos a ser muy profundo con la imagen. Ahí ven todas las posibles manifestaciones que podría tener a nivel de imagen, pero yo insisto con que me gusta pues decir que se parece mucho al COVID también en esto. Y es que el COVID, típicamente cuando afecta el pulmón, suele hacer un infiltrado como en vidrio deslustrado o en mosaico también suelen decir. Bueno, miren, esto sería un paciente que tiene afección de los dos pulmones por un Hirovechi. Ese paciente está terrible esa imagen, ¿eh? Ese paciente se puede morir. Y en este vemos también lo que le estaba comentando, el ground glass, que es un patrón en vidrio esmerilado. Eso cualquier neumonía típica puede hacerlo, ¿eh? Pero el COVID, cuando tuvo la pandemia, era idéntico, así mismo se veía. El tratamiento del Hirovechi es con trimethoprim sulfa, el idóneo, y también tenemos que dar esteroides, principalmente si el paciente requiere oxígeno. Bien, si el paciente está desaturando y hay que poner oxígeno, es muy probable que tengamos que ponerle también esteroides, porque ayuda a mejorar la supervivencia. Sí habría que tener cuidado con el Hirovechi, en el sentido de que el paciente, si tú le restableces su defensa al paciente rápido, es decir, un VIH, si yo te trato el VIH y tú empiezas a subirse de 4 y yo no te traté el Hirovechi, puede que tú hagas un síndrome de reconstitución autoinmune y el paciente tiene un empeoramiento terrible a nivel muy brusco. Yo tuve una paciente que se murió. Ella tenía tratamiento para Hirovechi y cuando yo le puse el tratamiento para el VIH, al final hizo un neumotórax y fue terrible, hubo que intubarle y al final se murió. Eso puede pasar, ¿eh? Lo ideal es siempre tratar al paciente un poco de la infección oportunista y luego iniciar entonces el tratamiento contra el VIH. Bien, ¿alguna pregunta? No, pero Yo sé, tan cansado, no me gusta hablar tanto tampoco. Miren, Cryptosporidium lo voy a pasar bien rápido. Cryptosporidium es básicamente
decirle que un parásito, a lo mejor lo recuerdan de parásito alguno, y que un parásito que da diarrea en paciente inmunocomprometido también. VIH principalmente. Bien, ahí lo ven, es una causa de diarrea, pero es mucho más común en este contexto de inmunosuprimido. Ustedes tienen la diapositiva, no me voy a detener mucho. Vean que es un protozoario que lo ponen como coccidio y sería uno de los que no tienen movilidad. Recuerden que los protozoarios los dividíamos que si tiene pseudópodo, que si tiene flagelo, que si tiene cilio o que si no se mueve y tiene que estar dentro de una célula, este sería uno. Este no tiene forma de moverse. Ahí ven cómo suele ocurrir en la transmisión, básicamente es fecal oral, resumiéndolo. Y bueno, eh, ustedes se lo revisan esa parte al paso. Ahí tiene incluso lo de la patogénesis, las manifestaciones, que suele ser diarrea. Cualquier paciente que tiene VIH que me presenta diarrea, hay que descartar sí o sí un Cryptosporidium, ¿eh? Hay que descartarlo y es una de las causas de diarrea crónica, porque diarrea aguda generalmente uno piensa, es decir, una diarrea que se te va rápido, a los 2 o 3 días, generalmente por una intoxicación, puede ser un Bacillus cereus, un aureus, una E. coli, pero cuando la diarrea te dura más de 7 días y es infecciosa, aquí entra en tus diferenciales el Cryptosporidium, ¿eh? Principalmente si está inmunocomprometido. Y bueno, para el diagnóstico, resulta que el Cryptosporidium es un parásito que tiñe. Yo le había dicho a ustedes que la tinción de ácido alcohol resistente, la de Sil-Nielsen, de la tuberculosis, eh, podía teñir otro tipo de microorganismos, y este es uno. Es decir, que es un parásito que sería ácido alcohol resistente, y si yo le hago una tinción de ácido alcohol resistente, va a teñir también positivo. Aunque en este caso es una tinción que se le llama ácido alcohol resistente modificado, le dicen quinión. Eso es una tinción que se utiliza para detectarlo, pero nosotros en República Dominicana, ¿cómo lo diagnosticamos más? PCR. Cryptosporidium está en el panel gastrointestinal y ahí a los pacientes VIH generalmente se le ve ahí. No necesariamente VIH, sino que también puede ser cualquier inmunocomprometido, ¿eh? Si yo te trasplanto o si te pongo alguna terapia de esa de reumato, también te pongo con factores de riesgo. Y bueno, si el paciente está inmunocompetente, no hay que tratar nada. Bien, igual, si el paciente está inmunocomprometido, lo que más lo va a mejorar es mejorar la inmunidad. Es decir, que si tú tienes VIH, tienes Cryptosporidium, yo te puedo iniciar tratamiento antiparasitario. Pero más importante que el antiparasitario es yo darte tratamiento contra el VIH, porque cuando suba tu defensa, ya tu defensa va a ser suficiente para erradicar a ese parásito. Y el tratamiento sería con nitazosanida o con paramomicina. Es nitazosanida que utilizamos más con cualquier otra cosa. Y ahí sí acabamos la diapositiva larguísima que tiene la doctora Eliane Castillo. Pero en resumen, siempre me gusta resumirle porque se queden con el equipo y del tema para el examen, ¿verdad? El Cryptosporidium lo vamos a sospechar siempre en un paciente inmunocomprometido como una causa de diarrea crónica, particularmente en pacientes que tienen los CD4 bajitos, ¿eh? En ese caso yo tengo que sospechar siempre en un Cryptosporidium. Y bueno, es una causa de diarrea incluso con el delgado. Y esa diarrea en el delgado va a favorecer entonces a incluso síndrome de mala absorción y de nutrición y muchas cositas por ahí. Bien, eso sería lo que quería comentarle para hoy. ¿Alguna pregunta? Ellen. Sí, profe, ¿cuáles fueron los tratamientos que usted dijo para Cryptosporidium? Es nitazosanida principalmente que utilizamos, la nitazosanida, y si no tiene la paramomicina, pero es nitazosanida que usamos. Eh, Al paciente inmunocomprometido ni siquiera hay un tiempo de tratamiento, a veces lo llevamos a 10 días
pero igual te digo que el tratamiento más importante por encima del antiparasitario es recuperar la defensa. Porque es de diarrea de inmunocomprometido. Bien, entonces eso sería lo que quería revisar hoy. Lamento que hayan sido muchos temas. No me gusta hablar mucho tema en poco tiempo, sino desglosar bien un solo. Pero por lo menos entiendo que tiene la diapositiva, la puedes seguir leyendo. Muchas cosas no las dije porque entiendo que no son tan relevantes, por lo menos no para yo evaluarlos, pero sí creo que se quedan con el keyword de cada uno de los temas. Entonces, el sábado seguimos lo que entren a lo del CTO y en nuestra próxima clase me quedan dos temas importantes solamente. El de las exantemáticas, que son infecciones de los niños que hacen rash. Ahí también está, ahí mismo entro yo el monkeypox. Y también me falta el de los antibióticos, que ese tengo yo que sentarme a hacerle un documento que sea digerible de ese tema tan amplio. Bien, esa es mi tarea con ustedes. Y ya con eso creo que concluimos y eso lo vamos a concluir la semana que viene en 2 clases. Entonces, nada, se me cuidan. Tengan excelente fin de semana.